El sacrificio. En la era de la gracia hubo un solo sacrificio. Escrito está el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Ese magno sacrificio que culminó en la muerte humana del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Este solo sacrificio es el que debe estar siempre en nuestra mente cuando entramos en la vigilia, en la oración y en la consagración y en los cultos, y siempre en nuestra mente, en nuestra existencia, el sacrificio magno, único. En todas las sectas, religiones, costumbres, denominaciones, agrupaciones, hacen un sacrificio, muchas veces a ídolos, a ideologías, y más que todo en Sudamérica con respeto a los que procesan la religión o la costumbre católicas, los ortodoxos, los comunistas, los del Buda, los de Alá, de Mahoma, tantas sectas, denominaciones, congregaciones, y todo ser fiel y feligrés de toda denominación hace sus sacrificios. Y nada ni nadie en toda la tierra y en toda la existencia del ser humano, humanamente, puede sacarlos de esas tradiciones, de esas filosofías, de esas enseñanzas, y menos de los sacrificios que hacen por su creencia. Recuerdo que como buen católico, con respeto al catolicismo, buen católico, hacía mis sacrificios. Recuerdo que llegaba a esa sinagoga o iglesia católica y me arrollaba a un crucifijo de madera y le lloraba y le pedía y le suplicaba y le ponía veladoras. Iba a misa 2 veces, comulgaba 2 veces. Era un sacrificio que yo hacía para ver si podía salir de la situación, del pecado, de la perversidad y de la maldad en que reprendo a Lucifer. En el nombre de Jesucristo me encontraba encadenado, amurallado, esclavizado, pero no tenía respuesta. Salía y seguía lo mismo. Iba aquel sacerdote y le confesaba toda la maldad, todos los pecados, todos los delitos cometidos. Él me echaba que la bendición, y mandaba a un Padre Nuestro, Aves Marías, y hacía ese sacrificio, pero de nada me servía. Le pedía a la Virgen, de nada me servía. Estuve en un seminario estudiando para misionero redentorista, sacerdote, pero no tuve vocación para ello. Y así estuviera en cualquier otra religión, secta, denominación, sería lo mismo, pidiéndole al Creador por medio de imágenes, de cruces, de estampas. Yo recuerdo que en la mínima pobreza que encontraba en esa situación, en esa casita de esterilla, le ponía 3 y 4 velas y ponía 4 y 5 estampas para poder salir de esa situación. Y nunca llegó a cambiar mi vida ni a salir de la situación. Pero en esas oraciones, querido católico, querido adventista, querido testigo de Jehová, querido trinitario de la secta, de la denominación que sea, el Creador le escucha. Y si usted está en la predestinación y si usted ha creído en la esperanza de la salvación, el Señor le saca y le cambia y le transforma.
Y así era que en vez en permanentes ponía también una vela, se apagaba y le tenía la otra y pedía a esa virgen o a esa estampa que colocaban ahí, pero no salía por ese motivo. Era de mal en peor. Hoy día la humanidad, todos los seres humanos en esta generación, en las generaciones que han pasado desde el principio de la creación y hasta el fin de la creación, donde habla de Apocalipsis, el ser humano está esclavizado en sacrificios que reprenda el Señor Jesús a Satanás y a Lucifer, que es el que los tiene cautivos, esclavizados en una mente sujeta al pecado. Y Él no quiere que salgan del pecado y les hace creer que con esa creencia, esa religión, ese sacrificio que hacen, le van a ser perdonados los pecados y va a ser transformado y va a ser santificado, pero es mentira de esos demonios, de Lucifer, y Satanás los reprenda porque es el padre de la mentira, mentiroso. Aquellos seres humanos, en la India sobre todo, que hacen sacrificios humanos, que se crucifican humanamente, pasan clavos por las manos y los pies, que hacen procesiones cargando una cruz de madera pesada, creyendo que es sacrificio. Aquellos monjes, aquellas monjas que se dan látigo en las espaldas con unos látigos con garfios de metal y se sacan la piel y creen que ese es el sacrificio para purgar los pecados, la inmoralidad, la honestidad, todo lo malo. Mentiras desde el día. Lo malvado y maldito Satanás lo reprendemos en el nombre de Jesús, que tiene la gente en sacrificios. Aquellos seres que dicen católicos y que están bien, sean ricos, mediocres o pobres o miserables, que muchas veces se humillan y se van de rodillas, suben a Monserrate, suben a las Tres Cruces, suben a la loma más alta del pueblo, del caserío, de la ciudad, y hacen esos sacrificios, que por esos sacrificios van a mitigar, van a ser perdonados los pecados. Mentiras de Satanás, saquemos de la mente eso. Aquellos hombres y mujeres en Sevilla, en España, sobre todo en África, que hacen tantos sacrificios, y en Sudamérica también, en Colombia, que hacen los sacrificios, que cargan un muñeco de palo, de fibra de vidrio o del material que sea, lo cargan sacrificando sus hombros y lo llevan así por las ciudades hasta las sinagogas o las capillas que ellos tienen, y creen que ese sacrificio les va a librar en el juicio. Mentiras de Satanás, mentiras de estos demonios, que los reprendemos en el nombre de Jesucristo. He visto cómo besan esas imágenes, y con todo respeto al catolicismo, porque tenemos familiares en el catolicismo que están aferrados y que no quieren salir, y que dicen: así como soy, así como he creído en las imágenes y en la Virgen, así me muera, pero no existo. Así debe decir el creyente cuando es bautizado en el nombre de Jesucristo con el Espíritu Santo, porque me acuerdo de Esteban, ese sacrificio, apedreándolo a él, y dijo: veo los cielos abiertos. Un sacrificio digno. Los que hicieron los apóstoles, muchos
profetas Isaías fue aserrado, cortado por la mitad. Muchos fueron muertos a espada. Me acuerdo de los apóstoles, cuando a ellos los perseguían, cuando los tiraban a ese estadio. Por eso es bueno que no se hagan esas convenciones en esos coliseos, en esos estadios, porque en esos estadios muchas veces lo utilizan para rumbas, para cosas paganas. Bueno, el Señor sabrá, ¿no?, cómo salva la humanidad. Y los tiraban en esos estadios para que esas fieras hambrientas, muchos días, meses con hambre, los devoraban. Pero a Daniel no le hicieron nada, porque el Espíritu Santo estaba con él. Mire cuánto sacrificio quiere hacer que el hombre haga de su semejante. Ese catolicismo, cuando perseguía a los creyentes, los aserraban, los quemaban vivos. Las historias de Oz y de muchos predicadores que fueron asesinados por el Evangelio, pero no renegaron por ello. En Rusia, cuántos predicadores dieron sus vidas aplastados por esas máquinas de moler la tierra, pero no renegaron del Evangelio. Cuántos hombres y mujeres sacrificaron sus vidas al frente de esos fusiles, pero no desistieron de ese sacrificio. Y muchos otros. La Biblia nos narra muchos ejemplos de hombres y de mujeres que sacrificaron su vida. Hoy en día amo a aquellos pastores, verdaderos pastores, esposas de pastores, que sacrificaron sus años de vida enseñando el Evangelio, predicando la sana doctrina, las buenas nuevas de salvación y de vida eterna, el camino que lleva a la santidad, que es el Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y recordando ese magno sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él traicionado, siendo Él vituperiado, siendo Él condenado injustamente, que aquel que le condenaba no tenía motivo para hacerlo, pero los judíos con ese corazón enraizado, con esa mente mosaica de las leyes que ni ellos las podían cumplir y no aceptaron el amor de Cristo, pero Él hizo ese sacrificio por toda la humanidad. Satanás los veía, que el Señor le reprenda, se reía, se gozaba. Ya me lo he quitado de encima. Aquel que quería quitarme el poder, la autoridad y el control que tenía con la humanidad, ya voy a descansar de Satanás. Pero él no conocía la segunda carta que estaba en la manga del Señor Jesús, que resucitó. Fueron y le dijeron: mira, es que aquel que se enterró no está, ha desaparecido. Les pagaron a esos sirvientes, a esos vigilantes: no lo digan a nadie. Y así fue como al tercer día resucitó entre los muertos, un sacrificio digno, un sacrificio de estimación. Resucitó y fue a los discípulos y le dijo: Tomás, Tomás, mira mis manos, mete los dedos en ella, éntralos aquí en el costado, mira que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el Redentor, yo soy el Salvador, yo soy el que hice sacrificio para tu salvación y los de toda la humanidad. Porque él decía así: no viere, no creyere, y él habla de la vista, no del tacto. Así los católicos, los adventistas, testigos de Jehová, del séptimo día,
bueno, de tantas sectas, denominaciones que de pronto no tienen la fe y dicen, si yo no veo, no creo. Sí, porque les falta Hebreos 12 sobre la fe, les falta creer en lo invisible, les falta creer en la voz que sale, no se ve, pero es el Espíritu Santo, urgiéndola el oído, llegando a la mente y concentrándola en el corazón y rearguyendo esa conciencia de pecado, de iniquidad, de maldad y más de incredulidad. Cree en el Señor Jesucristo, cree en ese sacrificio que hizo la Semana Santa, la Semana Mayor, para el creyente. Yo no estoy de acuerdo que se hagan convenciones en ese tiempo, bueno, no sé, eso es particularmente, pero no, eso, lo que es la Navidad, lo que es el fin del año, lo que es la Semana Santa, eso no es del creyente. Esas fiestas, que hacer homenajes, que matrimonios, que bienvenidas, que despedidas, tanto que hacemos programas, que los jóvenes, que los campamentos, para que se sienta mejor haciendo ese sacrificio, pagando para que les prediquen. Eso no es del Creador, eso no es del Espíritu Santo, que respeto. Hay veces, sí, han habido milagros, han habido sanidades y muchos jóvenes han recibido el Espíritu Santo y muchos jóvenes han sido sanados, pero de pronto muchos, y pienso que la mayoría, vuelven a sus mismos pecados. El Señor sanó a 10, sí, pero de los 10 volvió uno solo volvió. Y Él les dijo, ¿dónde están los 9? Por eso el sacrificio es eterno por una eternidad. Si nosotros verdaderamente queremos la esperanza, que en el juicio delante del trono de la gracia tengamos esa salvación allá en la espiritualidad, allá en el más allá, es donde se decide quién es salvo y quién no, quién es salvo y quién es condenado. No ahora en la humanidad, esta mente humana sabemos que caduca, que perece, que es limitada, que es por limitado tiempo sobre la eternidad, sino en la eternidad. Ahora no hablemos que fulano es salvo, que fulano es condenado. Mentiras de Satanás, son mentes diabólicas. Nadie ni nada es salvo sino en la espiritualidad, cuando estamos en el más allá, delante del trono de la gracia, donde va a ser un juicio. Y escrito está que los creyentes en Cristo resucitarán primero. Eso no lo podemos borrar. Pero también dice que al sonar de la trompeta, por eso miremos todos, a usted que está viendo este video, recuérdese que no hay sacrificio humano que le dé la esperanza y la salvación. No hay sacrificio humano que le perdone los pecados. No hay sacrificio humano que le saque del vicio de la marihuana, cocaína, morfina, heroína, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, de la prostitución, del lesbianismo, del homosexualismo, del heterosexualismo. Nadie, ningún sacrificio lo puede sacar de la cárcel, de los problemas. No lo puede tampoco sanar de las enfermedades, solo creyendo con fe en el sacrificio que hizo nuestro Creador Jesucristo en la cruz del Calvario. No crea en Semanas Santas, no crea en crucifijos humanos, no crea en estampas, no crea en veladoras, no crea en sacrificios de la carne, eso es de la carne y eso perece. No vaya a decirle lo malo que usted ha hecho a un cura que es más pecador que usted, unos pirófinos, respetando la iglesia, los que viven bien en la católica, más que todos nuestros familiares, respetándolos a ellos,
pero no haga eso, no confiese sus pecados, no vaya a misa, no comulgue, para todo eso no se necesita ningún sacrificio. El sacrificio que hago personalmente y que hace el pastor, el diácono, los comités que pienso que así lo hagan, es arrodillarnos en la cama, en la bodega, en el trabajo, en el bus, en el avión, en la universidad, donde quiera que estemos, en el monte, en los collados, arrodillándonos no más y hablando con el Creador, con una mente espiritual, algo que no vemos, pero lo sentimos. Dios nos habla a nosotros por el Espíritu Santo en un sentir que nos viene a la mente, que oremos por aquellos que van a hacer los sacrificios en las Semanas Santas, que oremos por aquellos hombres y mujeres que se encuentran en la idolatría, en el paganismo, que se encuentran en toda clase de pecado y que creen que así van a ser reconciliados, que creen que así el Creador va a hacer ese milagro. Mentiras de Satanás, porque él es mentiroso y desde el principio, desde Eva, tiene engañada a la humanidad. Y en esta noche, la voz del Espíritu Santo está hablando, rearguyendo nuestra conciencia, tocando nuestro corazón, escudriñando nuestra mente, guardando su palabra, para que la vivamos y para que la compartamos y le digamos, abrace a su hermano, abrace a su familiar y dígale, ningún sacrificio le perdona, ningún sacrificio le da la esperanza de la salvación, porque hubo un sacrificio y ya no hay más, no hay más. No lo vuelva a remedar tras año, no hay más sacrificio, porque ya fue hecho el sacrificio en la cruz del Calvario por aquel Cordero que fue inmolado. Léase la Biblia en el profeta Isaías, el capítulo 53, porque pues gastaría tiempo en redactárselo y en explicárselo, cómo él fue al madero, fue humillado. Dice que no le estimamos, que fue tanto como quedó el rostro desfigurado que no lo reconoceríamos. Y dice que por la llaga en lo que quedó él, somos sanados. Léase en el libro de Job, como también tenía su llaga, como también tenía su enfermedad. El apóstol Pablo tenía su aguijón, pero el Señor se lo permitió. Son sacrificios. Mira aquel Lázaro, ese sacrificio, ser humano, tirado en el andén, sus pies llagados, los perros le lambían los pies, y tú que estás viendo este video, pasas al lado de él, como aquel sacerdote, como aquel levita. Vaya, pídele a un sacerdote a ver si tiene misericordia de usted. Vaya, pídale a esos falsos pastores, pastoras, apóstatas, esos que dicen ser profetas. Vaya, pídales. Es lo que le dicen es, da $100 y te multiplica por 1000. Ellos en lugar de dar, piden. Ladrones que roban el trabajo de los ingenuos, son ladrones que se encubren en el sacrificio de la cruz del Calvario. Se han enriquecido los políticos, los senadores, congresistas en especial, que hacen sus leyes para sujetar, esclavizar, martirizar, torturar a la humanidad, con leyes que ni ellos mismos las cumplen, que no pueden gobernar ese gobierno de la OTAN. ¿Qué sacrificios han ellos allá viviendo en sus mansiones y mandando a que se maten unos a otros? Son sacrificios del demonio, porque el demonio hace sacrificios también. Él hace sus cultos satánicos
Él hace sus orgías. Ese maldito demonio lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Sacrifica niños de 6, 8 años, los matan, les sacan el corazón, se lo comen y toman su sangre y la comparten en todos esos demonios que hay en esos seres humanos. Mira los sacrificios del demonio, pero ser humano, hoy que estás viendo este video, comprende que hay un solo sacrificio de santidad, de bondad, de moralidad, de ejemplo. El sacrificio que hizo nuestro amado, querido Salvador y Redentor, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Ese es el único sacrificio. Y ya con ese sacrificio nos es basta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos da la esperanza de la salvación y la vida eterna. Por eso nosotros, al estar en ayuno, en vigilia, en oración, debemos nuestra mente. Y también dice, predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Debemos anunciar este sacrificio para que la gente saque de su mente esas vanas creencias, esas vanas costumbres y mediten, reflexionen en el sacrificio de la cruz del Calvario que nuestro amado Creador, omnisciente, omnipresente, invisible, sabio, infinito, en su Hijo amado, el Señor Jesucristo, nos dio para nosotros. Y el sacrificio de nosotros es muy sencillo, es solo arrodillarnos y hablar con Él, no más. Espiritualmente, algo que esta voz no se ve, que la voz de Él no se ve, pero se siente la respuesta. Y Él nos habla a los jóvenes por visiones, a los ancianos por sueños. Él nos habla que no hagamos sacrificios vanos. Aquellas capillas o salones que ponen que fotos de pastores que ya han fallecido. No, eso viene a la mente y perturba la mente en la oración del cristiano. Tanto modernismo que está entrando en las congregaciones, que ponen bombas, que ponen afiches, bueno, que tantas cosas no hacen, Dios mío, bendito. Aquellas falsas religiones que las muchachas bailan y danzan, bueno, con cintas y bueno, muchas cosas. Todo eso es paganismo, todo eso es mundanalidad, todo eso son modas del enemigo. Lo que hacen en los festivales, que lo quieren ya, lo ha metido a los templos. Aquellos que cogen falsos pastores, cogen a la persona y le ponen la mano aquí y ¡tim!, cae sobre allá. Mentirosos, satánicos, apóstatas, poseídos de demonios. Eso no es de Cristo. Ahí no está el Espíritu Santo. Ahí no está, eso es apostasía. Y eso que estamos viendo y peores cosas veremos los que les toca ver en los tiempos venideros después de este 2024, donde la ciencia, la robótica, la clonación de seres humanos, ya todo esto va a desaparecer. Todo lo que les he comentado ya no va a estar en la memoria de nadie, porque ya va a haber un cambio radical en toda la humanidad. Un control para la humanidad. Ya no va a haber esos sacrificios porque ya hasta se van a olvidar y ya se van a olvidar del Evangelio, de los cultos, de los testimonios, de las prédicas. Ya el maligno gobernará tomando en la mente para los seres humanos, llevarlos por medio del adelanto de la ciencia humana, de la robótica, del adelanto de la ciencia, una vida diferente, una vida de comodidad,
que la gente no piensa sino en el vivir, que llegan muchos locos científicos que dicen que la longevidad, que ya el que menos dura 200 años, mentiras de Satanás, mentiras de Lucifer, que van al espacio. Bueno, sí escrito está, que dice que harán nido en el espacio los demonios, porque este demonio está lleno de rabia, lleno de odio, lleno de venganza. Como dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 33, que es una fiera hambrienta, viendo especialmente al creyente para devorarlo, porque al no creyente ya lo tiene en sus manos, ya él hace con él lo que quiera, lo pone a fornicar, a pecar, a tomar, a blasfemar, a todo lo que quiera, sino al verdadero creyente. Iglesia de Cristo, en esta noche el Espíritu Santo nos dice que despertemos de ese letargo, de ese sueño que vivimos llenos de miedo, que una pandemia vuelva y que nos quite la vida de los jóvenes, adolescentes de 15, 18, 20 años. No crean en eso. Se llenan las capillas, se llenan los salones, pero es por miedo a la muerte. Pero tenemos a uno que hizo ese sacrificio y con ese sacrificio venció la muerte. Oh aguijón, dijo, oh aguijón, ¿dónde está tu muerte? Él le venció la muerte en la cruz del Calvario, en ese magno sacrificio. Querida, amada, recordada y extrañada Iglesia de Cristo, despertemos y consagremos nuestro existir a aquel que nos lo ha dado en ayuno, en vigilia y en oración, santificándonos en la fe y aceptando ese sacrificio, teniéndolo todo el tiempo en nuestra memoria, guardado en nuestro corazón, el sacrificio de la cruz del Calvario. Bendiciones para usted que está viendo este video, que le quede en su memoria, que lo guarde en el corazón y que el único sacrificio que debe de hacer es arrodillarse y hablar con el Creador, el que dio su existencia y el que la vuelve a quitar. Él nos ama de gran manera, que Él no quiere que hagamos sacrificios vanos porque Él ya lo hizo por nosotros. Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro.